Profe, tiene apagado su micrófono. Una disculpa, no me había percatado que no estaba abierto el micrófono. Nuevamente, abran su cámara para efecto de evidencia fotográfica. Con razón no me escuchaban. Gracias. Y les voy comentando en lo que abren sus cámaras un breve recordatorio de lo que nosotros ya pudimos ver. Ya abarcamos 4 de los 6 temas antes de irnos de vacaciones. Nos falta Yaret, te esperamos. Y vamos a hacer un brevísimo recordatorio de los contenidos de estos temas y ya nada más estaría pendiente cubrir 2 temas. El tema del papel de la industria, los gobiernos y la sociedad frente a los problemas del medio ambiente y cómo se hace la distribución de manera equitativa y cómo se hace el consumo responsable de todo lo que, de lo que producimos, ¿no? Estamos hablando del desarrollo sostenido. ¿Sacamos la evidencia? Ok, gracias. Rápidamente. Recordar, hablamos sobre el ser humano como medio de producción. ¿Cómo nosotros como seres humanos hacemos diferentes cosas para poder sobrevivir? Tengo la conexión un poco inestable, entonces les pido que por favor, si nos llega a sacar de la clase, vuelvan a entrar. También nos acordamos de los factores más importantes que intervienen para que nosotros podamos producir todo lo que nosotros necesitamos para, básicamente, pues para sobrevivir, ¿verdad? Vimos el concepto de lo que es la producción, cuál es la función de la producción y qué influencia tiene en la sociedad. Mencionamos algunas de las teorías e hicimos una reseña histórica de cómo el ser humano se ha desarrollado desde la comunidad primitiva hasta los tipos de regímenes que pudimos observar a través de la historia, hablando de cómo se consolidó la sociedad privada, cursando el esclavismo, feudalismo y el capitalismo, y cómo se habló también del concepto de propiedad del Estado y se desarrolló lo que es el socialismo, ¿no? Modos de producción, los elementos más importantes, algunas teorías como la teoría marxista y cómo intervino históricamente la teoría de Marx-Karl, la teoría capitalista. Esto pues ya lo abordamos, señalamos de este esquema que nos da una visión de cómo se desarrolla el ser humano en el trabajo, ¿verdad? Que puede desarrollar trabajo manual o trabajo intelectual y cada uno, qué elementos importantes tiene, ¿verdad? Cuando se desarrolla dentro del trabajo. Cuando desarrolla un trabajo y genera una producción, cuáles son los factores que intervienen y cómo intervienen. Eso ya también lo vimos. Y eso es lo que abarcó nuestro primer tema. Después abordamos lo que es la justicia y hablamos de justicia y de injusticia en la distribución de las ganancias adquiridas por todo lo que se produce, ¿no? Y cómo el ser humano ha hecho diferentes manifestaciones, haciendo diversos señalamientos de qué tan justo o injusto considera esa distribución, ¿no? De las ganancias. Se abordaron elementos importantes que intervienen dentro de todo ese proceso de producción y los elementos que intervienen en la ganancia, ¿no? Como a través de una ilustración como el dibujo que estamos viendo en esta diapositiva, vemos a quién le toca la mayor parte del pastel y a quién le toca la menor, ¿verdad? Y esto pues dependiendo del régimen, porque aquí estamos hablando puramente en esta foto de un gran empresario que tiene una gran inversión, por lo tanto es capitalismo. Y le da unas migajitas, ¿verdad?, al trabajador. Esto refleja, ¿no?, de lo mucho que se queda él.
hablamos de términos importantes, como el de la justicia, con sus elementos, para poder entender cómo se da este fenómeno, ¿no? También los elementos más importantes de lo que es la injusticia social, cómo, cómo interviene en el proceso social, cómo interviene en el liberalismo y en el socialismo, el por qué de que surge el contrapeso del capitalismo, ¿verdad? Esas teorías que son totalmente diferentes a las del capitalismo. Vimos también algunas aportaciones de otros pensadores, tanto con conceptos del capitalismo, colectivismo y totalitarismo y el corporativismo, cuáles son sus conceptos y cuál es la aportación que nos pueden dar. Eso pues ya lo vimos. Y los elementos más importantes de lo que es la justicia y la injusticia frente al tipo de régimen, ¿no? Cuáles son las circunstancias que se pueden dar, como puede ser que se sufra de desempleo o a lo mejor hay mucha demanda, ¿no? Pero la distribución es con ciertos requisitos o parámetros, lo que hace que muchos queden limitados a esas posibilidades y que busquen otras alternativas de ofrecer sus servicios. Y pues ahí uno de los tantos elementos que vimos de cómo se da la desigualdad, no solo de trabajo, sino de condiciones para poder adquirir un trabajo o inclusive para poder prepararse, ¿no? Aquí elementos importantes de lo que es la pobreza, ¿no? Que nos aportó este sociólogo y antropólogo, y cómo interviene los elementos principales de la igualdad y de la desigualdad frente a lo que nos regula, frente a la norma, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este círculo compartido que lo hablamos y discernimos y platicamos de cómo se interrelacionan estos tres círculos, en donde cada círculo tiene una parte importante y llega un momento en el que se llegan a fusionar y generan ¿qué? El desarrollo sostenible. Y para que este desarrollo sostenible de cualquier sociedad se dé, ¿qué sucede? Se vive el fenómeno social, se vive el fenómeno equitativo, económico, hay variables, hay dividendos y se genera una producción, pero hay un impacto en el medio ambiente. Y lo desarrollamos y aquí pues señalamos los elementos más importantes. Y con esto pues cerramos lo que es el segundo tema y entramos a lo que es el análisis de el impacto de todo este desarrollo en nuestro medio ambiente. Cómo se genera lo que es la contaminación a nuestro aire, a lo que nosotros respiramos al día a día. Cómo nos vamos acabando nuestros recursos. Y si no buscamos una manera de generar ese ciclo de reproducción, pues nos vamos a quedar sin nada, ¿no? El efecto que tienen las emisiones de los gases tan dañinos, ¿no? Que puede haber el consumo de energía y de agua, que también generan estas grandes empresas, que luego ya la producción es tan alta, es una producción tan masiva, que entramos a una condición de que las empresas, como tienen que vivir, si les va bien un año, por ejemplo, las empresas de celulares, y ya sacaron buenos dividendos y ya todas las ciudades, todas las personas, la mayoría tienen un celular en mano con que comunicarse y les salió el negocio de maravilla, pues tienen que pensar en la forma
de seguir sobreviviendo, porque por muy bueno que sea el celular y de muy buena calidad, y que a lo mejor te puede durar unos 5 años antes de que pienses en cambiarlo, ellos quieren vender para el otro año igual o mejor que como vendieron cuando empezaron a surtir a todos de celulares, porque quieren seguir teniendo ganancias y dividendos y crecer como empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entra lo que conocemos como la teoría de la obsolescencia. ¿De qué se trata esto? Pues muy fácil, jóvenes. Adquirimos un producto y la empresa se encarga de realizar una serie de publicidad, de desarrollar una serie de medios para que tú, cuando salga el otro teléfono que tiene 3 camaritas, que nunca vas a usar las 3, pero que se ve muy atractivo y que le mejoran la resolución y que le meten cosas así que dices, ay, yo quiero ese celular, yo lo quiero tener, aunque este sirva, lo vas a cambiar. Inclusive eso va de la mano con técnicas de compraventa en las que sus mismos agentes de ventas te dicen, es que si tú lo pones en renta al año, yo te voy a poder cambiar el equipo y va a ser gratis. Pero aparte de tu mensualidad, vas a tener que hacer un pago de, no sé, dependiendo del modelo que quieras, puedes estar actualizado con el modelo más plus y a lo mejor haces un pago de 50 pesos por mes. Y así hasta terminar lo que te resta pagar, nada más tienes que abonar 2,000, 3,000 y te llevas un super celular. Eso se llama técnica de venta. ¿Para qué? Para que lo que tú ya tienes lo depures y que ellos puedan volver a vender algo que necesitan vender, que aunque tú no lo necesitas, lo quieres renovar y quieres invertir y quieres que se vaya ahí tu dinero y lo compras. Y vamos a lo siguiente. En la historia, y ahí se los dejo de tarea para los que les interese, cuando empezaron a generar focos, busquen la historia. Hay un foco, no me acuerdo ahorita exactamente el lugar, pero es un foco que nunca se funde. Las primeras cosas que el ser humano iba generando, como un foco, como carros, eran de una calidad impresionante. Y habían productos que iban a ser que duraran para toda la vida, como ese foco que ya tiene muchísimo tiempo y nunca se funde porque es infundible. ¿Qué hacen las empresas? Pues lo que hacen es generarle defectos para que tú tengas la necesidad de cambiarlos. Pregunten simple y sencillamente a un técnico cuando se les descompone el refrigerador, por ejemplo. Si llegan a componer el refrigerador de tu abuelita, que es un refrigerador más antiguo, te dicen que tienen piezas más buenas y que ese refrigerador es muy bueno y que va a durar mucho y que a lo mejor requiere reparación cada 5 años, cada 10, etcétera. Y tú ya lo ves viejito y le haces fuchi porque no es eléctrico y etcétera, ¿no? Y los actuales revisen el material y hasta la calidad del hule, del plástico, del material es totalmente diferente. Si se le funde un chip o alguna cosa, ya te sale carísima la reparación o ya hasta piensan lo que conviene mejor en vez de estarle metiendo a reparaciones y reparaciones que no sabes si a futuro va a quedar bien, mejor es comprar otro. ¿Y qué es lo que hacen? Desechan y vuelven a comprar. Entonces, todo eso ha sido planeado por una serie de estudios y de mercadeo que te llevan a lo que conocemos como la obsolescencia. Todos los productos, hasta las máquinas las máquinas mediante las cuales nos estamos comunicando ahorita, puede ser
celular o puede ser una computadora, generan los famosos virus para que tú estés consumiendo, renovando, y que no dejes de consumir y que todo el tiempo estés invirtiendo en lo mismo. Y les digo, hay carros que estaban hechos tan a la perfección, los antiguos, que no requerían mucho cambio ni de llantas, que no requerían mucha gasolina. Por ahí también leí una nota en la que una persona lograba que los carros hicieran su función y funcionara el motor y pudieran ser funcionales sin gasolina, solo con agua. ¿Y qué hicieron? Se murió esta persona y no fue muerte natural. Y su investigación, supongo que los de las empresas que iban a quebrar por ese invento, pues iba a haber mucho perjuicio. ¿Cuánto se consume de gasolina? Desgraciadamente la ambición de tanta gente nos ha estancado, a nosotros como sociedad no nos ha permitido evolucionar para buscar trascender un poco más y desmaterializarnos un poquito. Pensar en la durabilidad del dinero. No, las empresas están encasilladas en meterte en ese juego de compraventa y de consumo constante para que todo lo que tú ganes, o por lo menos la mayoría de lo que tú ganas, lo inviertas en eso y que con esos objetos materiales seas feliz. Aunque la felicidad no está en eso, ¿verdad? Pero pues ya entramos en una cadenita, en un juego tan cruel y que muchas veces no nos damos cuenta, y nos gana que la moda y que quiero esto y que quiero lo otro y que ahora ya quiero que está de moda de celular o de carro, etcétera, sin que sea necesario. Y muchas veces, inclusive el millonario te da la pauta, dicen, ¿cuáles fueron tus bases para hacerte millonario? Pues una base primordial, la disciplina, la constancia, pararte temprano, el ahorro, el salir y pensar antes de gastar mi dinero. O sea, lo que voy a comprar, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente necesito esto? Pues es que ya lo tengo cubierto. Mejor ahorro y ese dinero y lo destino a algo que me va a producir más. Y así lo hacen, el ciclo. Y llevan una disciplina de 5, de 10 años y cuando te volteas a ver ya son millonarios y ya pueden gastar en lo que quieren. Pero todo es a base de disciplina, de mucha disciplina y de quitarse de muchas cosas que sin darnos cuenta a lo mejor nos encasillamos y ahí se va una fuga muy fuerte de dinero, ¿verdad? No tenemos ese hábito. Bueno, ya me volví a encasillar en este tema que ya vimos. Como recordatorio, pues las empresas han desarrollado mucho y siguen alimentando esa obsolescencia, ¿no? Esa necesidad que tienen de que aunque ya lo tengas, lo vuelvas a consumir y se siguen acabando estos recursos que si no generaran tanto y buscaran otras cosas que necesita el ser humano en vez de seguir produciendo para quitarle a los que menos tienen, no nos estaríamos acabando tanto nuestro medio ambiente y lo que tenemos, ¿no? Y pues esos son los elementos importantes de cómo impacta, ¿no? Esta situación de consumo. La industria, ¿a quiénes perjudica? Flora, fauna terrestre, fauna acuática, flora terrestre, y viene la desaparición y o sustitución de especies. ¿A través de qué? De un impacto al medio ambiente que ha afectado. ¿Por qué? Por desarrollar sus empresas sin ética, sin valores. Les recuerdo, les solicité un decálogo, espero que ya lo hayan hecho. Aquí, pues, ideas importantes de los elementos que impactan en el medio ambiente, ¿verdad?
Manual del medio ambiente. El día de hoy les voy a compartir estas diapositivas por si quieren apoyarse, porque aquí vienen los elementos básicos que ustedes tienen que contemplar para que puedan desarrollar su decálogo, ¿no? De qué es lo que tienen que hacer las empresas para que eviten contaminar y que ayuden a un desarrollo sostenible, que desarrollen su actividad, pero que cuiden el medio ambiente. Porque sin medio ambiente, con mucha producción, pues no vamos a, eso no nos va a dar un aire puro, ¿verdad? Y al paso que vamos, nos va a pasar como mundo acuático. El agua va a ser el valor más grande y el tesoro más codiciado, porque no va a haber agua para consumir. O el aire, ya ni sabemos, ¿verdad? Pero bueno, elementos importantes que intervienen. Miren, este es un decálogo solidario de ambiental en donde hay propuestas que podemos hacer y que podemos desarrollar en casa, en el trabajo, en la escuela o en cualquier lugar que podamos ir, ¿no? Tipos de aspectos, el aspecto ambiental y el impacto que va a haber en estos tipos, ¿no? En el aspecto ambiental, aspectos de entrada y aspectos de salida, de cómo detonan las consecuencias del no cuidar el medio ambiente. Y pues vienen los impactos significativos y los no tan significativos, pero que a la larga afectan bastante. Aquí podemos ver cómo diferentes formas de aplicar la tecnología se están consumiendo en nuestro mundo, ¿no? Si ya nada más con simples fenómenos naturales o con descuidos del uso de la naturaleza, como puede ser en los bosques, una fogata mal apagada puede generar en un bosque un gran incendio, ¿verdad? Y ya luego nos estamos enterando de grandes incendios que hubo o que hay. El impacto ambiental. Aquí algunas medidas importantes. No sé, ya, a lo mejor algunos ya lo realizaron. En el escrito que agregamos para el proyecto multidisciplinario, son como 5 o 7 reglas, no recuerdo bien, regulaciones de cómo se están generando las medidas que deben de tomar en cuenta todas las industrias para poder ejercer su actividad y no acabarse el medio ambiente, porque si no tenemos dónde vivir por muchos productos que tengamos, pues no. Inclusive por ahí también vi una teoría que la publicaron en la revista muy interesante, que decían que habían hecho estudios y que Marte anteriormente, hace mucho tiempo, había estado habitada por seres humanos. ¿Y qué pasó con Marte? ¿Por qué quedó así? Porque se la acabaron. Es una teoría, ¿no? Que por ahí algún científico desarrolló. Y que eso fue lo que pasó con Marte. Que el ser humano se acabó Marte y buscó otro lugar en donde desarrollar. ¿Y por qué? Precisamente por cuestiones nucleares, no cuidar el medio ambiente, contaminación en exceso, virus, etcétera. Entonces, pues ojalá y viendo todo esto, abramos un poquito nuestra mente y tomemos conciencia, ¿no? Hagamos una evaluación de lo malo que está pasando y que puede seguir pasando si no cuidamos nuestro medio ambiente. No es tan difícil. Ya pudimos ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy obligado ahorita con esta pandemia. ¿Se acuerdan de lo que son los canales turísticos de Venecia? Algunos lugares también allá en Francia. Increíblemente, ahorita con esta pandemia y que todos estuvieron encerrados, el río se limpió como por arte de magia. Entonces, se purificó el aire y el agua solita liberó y se limpió. Inclusive creo que ya hubo una noticia que decían que ya no iban a permitir
que se hiciera el uso, que iba a estar muy limitado el uso de las góndolas a ciertas zonas, y ya los canales de lo que es Venecia, que siempre la gente recorría y eso, y que eran muy cochinos y contaminaban mucho, ya no los van a hacer, van a cuidar un poquito más su entorno, ¿verdad? Para que no les impacte tanto. Aquí hay algunos, predicción de impactos. ¿Qué es lo que puede pasar? Problemas con el consumo de agua, distribución del agua en la biosfera, va a haber zonas con gran escasez de agua. Tenemos que desarrollar cultura del agua, legislación relativa al cuidado del agua, impacto del aire y sus derivados, tanto en legislación como en los hoyos que hay de la capa de ozono. Tanta contaminación nos va a traer lluvia ácida, efecto invernadero, ya lo estamos viviendo, ya se están, en algunas zonas se están viviendo climas muy extremos, y en zonas frías se está descongelando el Ártico, y eso viene un impacto muy fuerte, ¿no? Efecto albedo, legislación del aire. También va a venir una regulación del aire si todos estos elementos que afortunadamente son gratuitos, no los terminamos de consumir, ¿verdad? Como seres humanos. Impacto en el suelo, tanto en cómo producimos como en cómo explotamos, ¿verdad? Porque muchas veces para sacar ciertos metales o materiales, se utiliza dinamita de alto impacto. Entonces también se puede producir un suelo infértil, un suelo fuera de condiciones, o un suelo muy endeble, ¿no? Que por el mismo acomodamiento natural de lo que es la tierra, pues se provoque con grandes perforaciones, hoyos, el reacomodamiento provoque terremotos o provoque temblores. Los temblores son normales, todos los días se acomoda la tierra, pero dependiendo del grado, pues sí es de cuidar y de preocuparse, ¿no? Porque pues a final de cuentas es el cimiento bajo el cual nosotros podemos construir. Y así, impactos biológicos en muchos aspectos que podemos ver. Aquí, la intervención del ser humano, el impacto en las otras especies y qué estamos haciendo nosotros para poder cuidar y poder sobrevivir y poder sostenernos. Un breve mensaje, ¿no? Que lo ilustramos aquí. ¿Qué es lo que necesitamos cuidar? Elementos importantes, planes importantes para cuidar nuestra tierra, evaluación de impactos, descripción de efecto de los impactos, condiciones del medio ambiente, descripción del proyecto o de la actividad que vamos a realizar para cuidar ese medio ambiente. Yo les pedí un decálogo, entonces, pues aquí estaríamos buscando como en lo personal cada uno a través de manifestarlo en un proyecto, cuáles son las reglas primordiales, sobre todo por las empresas, porque son las que ahorita están indetenibles, ¿no? No paran las grandes empresas de producir. Me comentaban por ahí algunos conocidos que trabajan en fábricas, y siguen trabajando. Sí, sí seguimos, pero estamos en pandemia. No, nosotros no hemos frenado. A nosotros no nos han dado indicaciones de que frenemos para nada. Estamos con medidas de sanidad, etcétera, y todo eso. Y de repente, es que se enfermó fulanito. No, pues ya que no vaya. Y desgraciadamente, pues lo obtuvo en el trabajo. Y solo cuando el caso extremo de que ya te ven enfermo, solo así dejan de trabajar. Pero eso de que todos dejen de trabajar, no es cierto, porque
muchas empresas estuvieron activas y no dejaron de contaminar. ¿Se vio? Lo pudimos ver ya en práctica. Plan de seguimiento ambiental y cumplimiento aplicable en la legislación. Y pues hasta aquí, jóvenes, el día de mañana vamos a hablar un poquito de las necesidades humanas y de las necesidades de otras especies. Cómo, por cubrir nuestras necesidades, a veces afectamos a otras especies, ¿no? Entonces, vamos a abordar ya mañana con detalle cuáles son las condiciones de las otras especies, qué es lo que necesitan las otras especies y cómo podemos mutuamente convivir para poder vivir bien ambos, ¿no? Ambas especies. Aquí aterrizamos todo en un triángulo en donde vemos qué es lo necesario para la supervivencia y para el crecimiento de esa supervivencia, ¿verdad? Cómo interviene el factor fisiológico, el factor seguridad y el factor social, respetando la vida de otros. Que el ser humano, pues ya ven que también consume, ¿no? Consume seres vivos de otras especies. Entonces, ¿qué tanto estamos haciéndolo bien o mal? Eso es lo que vamos a analizar mañana. No, pues ya lo habíamos analizado y habíamos dicho cuáles eran los argumentos de qué nos diferenciaba entre los otros seres vivos y el ser humano, ¿no? Cómo habíamos ocupado nuestra forma de razonar, de entender las cosas, de aportar, de desarrollar una especie de dinastía. Para poder manipular otras especies. Pero eso no nos quita que debamos de respetarlas, ¿no? ¿Cuántos experimentos se han hecho, inclusive con nuestra misma especie, para justificándolos, para lograr avances o encontrar curas, ¿verdad? A ciertas deficiencias que a lo mejor tienen otros seres humanos o sienten que es una necesidad. Entonces, ver, analizar si las necesidades de los otros seres con los que convivimos, ¿por qué las nuestras están por encima de las de otros? ¿Qué tanto? Y aquí, pues, un cuadro del entorno que nos rodea como seres vivos y de lo que compartimos con cada uno de ellos. Las necesidades que tenemos y las que compartimos. ¿Y qué es lo que necesita cada uno de estos seres vivos para sobrevivir, para vivir su ciclo de vida? Estas son las de los seres vivos y las que compartimos. Y el día de mañana vamos a abordar este tema, porque el anterior ya lo habíamos visto. ¿Cómo deben de afrontarse problemas ambientales de la industria por parte de la sociedad, los gobiernos y cómo se deben de afrontar estos problemas ambientales? Mañana lo vemos porque ya tenemos alrededor de 3 minutos. Jóvenes, hasta aquí la clase. Y recordarles nada más antes de cerrar clase, se está trabajando en el mismo drive, ya está organizado en cada uno de sus drives por carpetas. Necesito que por favor en esta semana ya deben de estar subiendo lo correspondiente a su resumen de 3 cuartillas de la semana 1 y su actividad Constrúyete. Y también quienes quieran ya subir su cartilla moral, también ya la deben de subir. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? ¿No tienen dudas?
Por favor, No, profe. voy a revisar los drives y mañana, mañana les voy a decir quiénes no han subido. Necesito ya para mañana mínimo, constrúyete y resumen, por favor. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego.